El teólogo escocés William Arnott dijo, la diferencia entre un inconverso y un convertido no es que uno tenga pecados y el otro no, sino que el primero se pone del lado de sus queridos y ansiados pecados en contra de un Dios al que teme, y el otro se pone del lado de un Dios con el que se ha reconciliado en contra de sus pecados a los que ahora aborrece. En la clase de hoy seguiremos tratando el tema del arrepentimiento. Acompáñanos en esta clase para descubrir más de este medio de gracia. Entonces, repasando nada más los puntos principales que hemos visto hasta ahora, vamos brevemente a repasarlo por aquello de que haya llegado alguien perdido o alguien nuevo, o igual para todos, ¿no? Repaso breve. Estamos en lo que es el curso que es el cristianismo, y un curso que, bueno, que se hace sumamente necesario porque aunque muchos se llaman cristianos o se hacen llamar cristianos, realmente a veces viven una vida contraria a lo que significa ser cristiano. Es por eso que se tomó la iniciativa en nuestra iglesia de dar este curso de discipulado. ¿Qué es el cristianismo? Hemos visto los tres pilares sobre los que se fundamenta la fe cristiana, que es la deidad de Jesús. Hablamos de Jesús como el Hijo de Dios, como la segunda persona de la Trinidad. Estuvimos hablando después del segundo pilar del cristianismo, que es la crucifixión de Jesús, o sea, la muerte expiatoria de Cristo, muerte sustituta, la muerte en nuestro lugar, ese sacrificio que llevó a cabo Jesús, que era a nosotros que nos tocaba, que cargó nuestro pecado, nuestra culpa, nuestro dolor, nuestra maldad, nuestra iniquidad. Eh, y vimos luego el tercer punto, el tercer pilar, pero mejor dicho, el tercer pilar de nuestra fe cristiana, que es la resurrección. La resurrección. Eh, como Él resucitó, nosotros tenemos la esperanza que seremos resucitados en el día postrero. Eh, Aunque muramos ahora o los que han muerto serán resucitados en el día postrero, como por el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Así que, por lo tanto, eso que acabo de decir es sumamente importante y de hecho, entonces ese es el tercer pilar de la fe cristiana, la resurrección de Jesús. Luego de esos tres pilares, entonces vamos a hablar de tres cosas, ya hemos hablado de dos, de tres cosas que entonces nosotros hacemos entonces eh, con respecto a eso, a esa información de que Jesús es Dios, de que murió por nosotros y que resucitó también por nosotros para salvarnos. Entonces, esa salvación que se nos da es una salvación por gracia, no por obras. Sin embargo, en ese cuarto punto, nosotros estuvimos hablando del papel de las obras en la salvación y vimos que la fe que salva, que esa fe, que es un regalo de Dios y que nos da esa salvación por gracia, o sea, como un regalo, sin merecerlo, esa fe no es una fe que está sola, sino que es una fe que es acompañada por obras. Así que ese es el cuarto punto, la importancia entonces de las obras como cristianos, y no porque las obras salven, sino que las obras evidencian la salvación del cristiano. Pero hay una obra que es muy importante para el cristiano y que evidencia también su fe y su salvación, y es el arrepentimiento. Ese es el quinto punto, el arrepentimiento. Cristiano que vive sin arrepentirse no es cristiano. Eh, Cristiano que no se lamenta ni se entristece por su pecado no es cristiano. Cristiano que, que se arrepiente por miedo a un castigo eterno, sin que sea un arrepentimiento genuino de la conversión, tampoco es cristiano. Así que ese es el quinto punto, ese es el que estamos hoy hablando. Tal vez estemos esta clase y la siguiente clase, tal vez otra más, hablando del arrepentimiento, depende de cómo vayamos. Así que, bueno, habiendo dicho esto, estos 5 puntos que hemos visto, eh, vamos entonces a ver esto que está aquí. Bueno, esto ya lo hemos visto, nada más quiero recordárselo. El verdadero arrepentimiento no es una culpa
o sacrificio, sino un rechazo al pecado y una rendición al derecho dado por Dios de Jesús para ser nuestro rey. O sea, el arrepentimiento no es culpa, no es sentirme culpable, no es lamento en el sentido de solamente lamento. Ya hablamos que es más que eso. Tampoco es un, um, un sacrificio o digamos um, se me olvidó el nombre, una penitencia que yo voy a cumplir por cierto pecado, sino que es un rechazo. Escuchen, esta es la palabra clave. El arrepentimiento va ligado a esta palabra, un rechazo al pecado. Arrepentimiento, rechazo. ¿Rechazo de qué? Al pecado. Y una rendición al derecho dado por Dios de Jesús para ser nuestro rey. El arrepentimiento es poner a Cristo primero en todos los aspectos de nuestra vida. Es poner a Cristo primero en todos nuestros aspectos, todos los aspectos de nuestra vida. Y eso es lo que vamos entonces a desglosar. Perdón. ¿Qué quiere decir poner entonces a Cristo en todos los aspectos de nuestra vida como primero? Vamos a ver una serie de cosas con respecto a eso. Sin embargo, primero quiero que veamos lo que dice la confesión. Recordemos lo que dice la confesión menor, el catecismo menor, perdón, de Westminster. Dice así: el arrepentimiento para la vida es una gracia salvadora por la cual el pecador, teniendo un verdadero sentimiento de sus pecados y conociendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio de sus pecados, se convierte de ellos a Dios, con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. Esta obediencia a Cristo, no a mis placeres, a mi carne, sino a Cristo. Y luego, esta frase que vimos, que vi que varios la postearon en sus redes tremendamente, creo que se da un mensaje a todos los que están viendo siempre en redes, le llega el evangelio de esta manera también. Y dice, la diferencia entre un inconverso y un convertido no es que uno tenga pecados y el otro no. Sabemos que todos somos pecadores, todos somos pecadores. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sino que el primero se pone del lado de sus queridos y ansiados pecados del inconverso en contra de un Dios al que teme, y el otro se pone del lado de un Dios con el que se ha reconciliado en contra de sus pecados, a los que ahora aborrece. Esa es la diferencia. Uno defiende sus pecados y otro odia su pecado. Uno ama su pecado, el otro odia el pecado. Ahí está la diferencia entre el inconverso y el converso. Así que ahora sí, entonces pasemos a qué significa esto de que el arrepentimiento es poner a Cristo primero. Y aquí vemos entonces el primer punto que se desprende de allí, y es poner a Cristo primero antes que nuestra voluntad. Ese es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es poner a Cristo primero antes que nuestra voluntad. Y para eso vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Marcos 8, 34 y 35. Y vamos a ver este pasaje que tal vez algunos hayan escuchado, vamos a ver en detalle. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, esto lo puse allí porque sí quiero que usted lo vea y observe con cuidado los matices. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Vean lo que dice aquí. Entonces, recordemos, el arrepentimiento es poner a Cristo primero antes que nuestra voluntad. Miren lo que tengo subrayado aquí, niéguese a sí mismo, niéguese. O sea, por eso es poner a Cristo primero antes que nuestra voluntad. O sea, me niego yo, me niego a mí mismo. Y dice luego, aquí tengo subrayado, tome su cruz y sígame. Ahora, cuando nosotros analizamos esto, podemos pensar de manera errónea. Algunos dicen, bueno, negarse a sí mismo y tomar la cruz. Y tomar la cruz
lo interpretan de una manera equivocada. Pero ¿qué significa negarse a sí mismo y tomar su cruz? Negarse a sí mismo y tomar su cruz. ¿Qué representa la cruz y qué representa negarse a sí mismo? Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en este pasaje, el negarse a sí mismo es que yo mismo voy a morir a mí, pero obviamente estamos hablando en un sentido también figurado, ¿no? Un sentido figurado, o sea, que voy a morir a mis pasiones, a mis deseos, a mis gustos, a, digamos, bueno, a mi voluntad, ¿no? A mi voluntad, pero en cuanto a voluntad vamos a describir a mis deseos, pues. O sea, voy a poner a Cristo antes que mi voluntad, antes que lo que yo deseo hacer, antes que mi propia vida, en el sentido de que yo, si quiero hacer algo, eh, pero el Señor me ha mandado a hacer otra cosa, yo voy a negarme a mí a hacer lo que yo quiero hacer para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Ahora, eso puede ser, usted puede pensar, es una manera loca, decir, oye, pero ¿cómo así? Pero si analizamos esto, por ejemplo, una de las cosas que más nos cuesta es amar a nuestro prójimo. Y más, vámonos a cerrar el círculo, es amar a nuestros propios hermanos. Entonces, digamos, negarse a sí mismo es, bueno, yo no quiero amar a mi hermano porque mi hermano me desespera, mi hermano me estresa, el hermano cada vez que lo veo, ay, me dan ganas de decirle un poco de cosas feas. Eso es lo que quiero hacer yo. Sin embargo, esa es mi voluntad. La voluntad de Dios es que yo ame a mi hermano. Entonces el arrepentimiento consiste también, no es únicamente, pero consiste en que yo renuncie a mi voluntad para poner entonces la voluntad de Cristo. O sea, yo digo, bueno, que yo no quiero amar a ese hermano, la voluntad de Dios es que lo ame, entonces esa es la voluntad que va a reinar. Yo me niego a mi voluntad, me niego a mí mismo. O sea, no soy yo el que va a actuar en el sentido de que no va a ganar en esa lucha mi voluntad. O sea, no es que al final digo, bueno, no lo soporto, sino que va a ganar la voluntad de Dios. Eso es arrepentimiento. En este contexto del pasaje que estamos hablando. Por lo tanto, el arrepentimiento consiste en este pasaje, en ese, en ese negarse a lo que yo quiero hacer para hacer entonces lo que Dios quiere hacer. Ahí yo me niego a mí mismo y entonces le doy prioridad a lo que Dios quiere hacer. Yo no quiero amar a mi hermano, pero Dios quiere que yo lo ame, entonces mi voluntad es negada porque yo voy a adoptar la voluntad de Dios. Ahora, al fin y al cabo, alguien puede decir, bueno, pero qué hueso, o sea, tengo que morir a mi voluntad, pues, pero es que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y usted sabe que científicamente, o sea, usted sabe que el odio no trae nada bueno. Usted sabe las enfermedades que causa el andar con ese odio siempre y andar con ese sentimiento de ¿cómo se llama? De amargura. Eso destruye la salud de nosotros. O sea, eso es algo científico. Ni siquiera estoy hablando de algo bíblico, algo científico en este caso. Por eso Dios sabe que es mejor para nosotros amarnos. Entonces, claro, el negarse a mí mismo implica que el Señor quiere que me niegue a mí mismo porque cuando yo no me niego a mí mismo, ocasiono daño, ocasiono problemas, ocasiono destrucción. Entonces, parte del plan de Dios es que a través del arrepentimiento nosotros no nos neguemos a nosotros mismos y pongamos a Dios primero. Entonces, tomar la cruz, acuérdense, ¿qué significa para Jesús tomar la cruz? Tomar la cruz es ir en ese camino rumbo a la crucifixión donde el mismo Jesús está dando su vida por nosotros. Entonces, el negarse a ti mismo implica agarra tu cruz, o sea, niégate y agarra tu cruz. O sea, Jesús no pensó cuando iba directo a la crucifixión, cargando su cruz, él no estaba pensando en él, estaba pensando en agradar al Padre. Escuchen esto, Jesús estaba pensando en agradar al Padre camino a la cruz y en nosotros. Dice el escritor de Hebreos que mientras sufrió, sintió gozo por todos los que vendrían a él. No sé si me entiende. Se lo voy a buscar para que lo vea, para que lo vea, para que lo vea. Voy a buscarlo aquí rapidito. Ajá. Hebreos 12, escuche esto.
Hebreos 12. Este es un pasaje que la gente toma por donde le da la gana. No voy a explicar este pasaje, nada más quiero que usted vea lo que dice aquí, esa parte y lo otro no se lo voy a explicar hoy. Pero eh, quiero que vea desde el versículo 1. Hebreos, por favor, acompáñeme con su Biblia. Léalo, no me escuche, no me crea, véalo allí usted mismo. Vamos. Hebreos 12, 1 y 2. Mira lo que dice. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado. Vean eso, un renunciar al pecado. ¿Se acuerdan lo que leímos ahorita atrás en la diapositiva? Dice, y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ojo con esto. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese es el pasaje que interpretan muchas veces. He escuchado este pasaje mal interpretado, pero no me voy a enfocar en eso. Enfoquémonos en lo que sigue. Vea conmigo allí. ¿Quién? Escuche esto. Quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Escuche esto. Menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Miren lo que dice, ¿cómo se llama? El versículo, vámonos al mismo escritor de Hebreos antes, para que veamos este pensamiento, el escritor de Hebreos antes, en el capítulo 2, versículo 10, ahí rapidito. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. El escritor de Hebreo está diciendo desde el principio sufrimiento de Jesús y lo que debemos nosotros valorar ese sacrificio y cómo nosotros debemos tomar nuestra cruz también y poner la voluntad de él, así como cuando Jesús iba camino a la cruz. ¿Se acuerdan que dijo las palabras antes de ir antes de cómo se llama, de ser entregado? ¿Se acuerdan? La oración de Jesús dice, pasa de mí esta copa si es posible, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así ora Jesús al Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, ojo, no estoy diciendo que Jesús se estaba arrepintiendo aquí, porque estamos hablando de arrepentimiento, lo que estamos hablando es de qué significa tomar la cruz y negarse a sí mismo. O sea, es negarte a tu voluntad para poner como prioridad la voluntad de Dios. Entonces, Jesús, hermano, porque nosotros no podemos compararnos con Jesús. Él decidió servir a la voluntad de Dios. ¿Cuánto más nosotros no debemos negarnos a nosotros mismos para seguir la voluntad de Dios? Eso es lo que está diciendo aquí. Si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere ser mi discípulo, o si alguno quiere convertirse a mí, o si alguno quiere aceptarme como su Salvador, como su Señor y Salvador, dice, bueno, niéguese a sí mismo. O sea, renuncia a su voluntad y tome su cruz y sígame. ¿Ok? Eso es lo que quiere decirnos el escritor. Ahora, noten aquí una cosa, aquí vamos a ver algo que figura, el lenguaje figurado se llama una paradoja, porque mira, aquí podemos ver esta figura de lenguaje bien interesante, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Ojo, como así que si la quiere salvar, la va a perder. Y todo el que, dice aquí, todo el que la pierda, todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Esa es una paradoja, porque como que el que la quiere perder la gana y el que la salva y el que la quiere salvar la pierde. Bueno, porque aquí lo que Jesús está diciendo en el contexto que estamos hablando, que es de negarse a sí mismo, está diciendo, bueno, porque les voy a traducir, digamos, la nueva traducción Pablo del 2022. Ok, todo el que no quiera negarse a sí mismo, entonces va a perder su vida. O sea, todo el que no quiera negarse a sí mismo, sino que quiera hacer su propia voluntad, entonces va a ser condenado eternamente porque la voluntad de nosotros nos va a llevar siempre a destrucción. Sí, que perder su vida, escuchen, perder su vida, o sea, negarse a sí mismo, salvará su vida. Eso es lo que quiere decir este pasaje, ¿ya?
O sea, repito, cuando vemos que todo el que quiera salvar su vida la perderá. O sea, todo el que quiera salvar su vida, quiere decir, todo el que quiera seguir su propia voluntad va a ser condenado. Pero no es, pero la condenación viene de su propia voluntad. Su propia voluntad lo llevará a condenación. La voluntad de Adán fue, sí, vamos a comer del fruto. Sí, esa fue la voluntad de Abraham. ¿Qué pasó? Vino la muerte. Porque no prefirió, Adán no prefirió la voluntad de Dios, prefirió su voluntad. Entonces, siempre que usted coja su voluntad, usted va a ir rumbo a perdición. Entonces, por eso es que el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que quiera perderla, o sea, el que se niega a sí mismo, entonces salvará su vida. ¿Por qué? Porque él va a hacer la voluntad del Padre. El arrepentimiento es eso. Y quiere ver la relación que tiene arrepentirse con negarse a sí mismo. Porque cuando tú no te arrepientes de tu pecado es porque no te estás negando y estás siguiendo en tu deleite con ese pecado. Y eso es contrario al arrepentimiento. Repito, el arrepentimiento consiste en que tú renuncies a ese pecado y renunciar a ese pecado es negarte a ti mismo. Por lo tanto, si tú no te niegas a ti mismo y no te niegas a tu voluntad, insistes en seguir en ese mismo pecado, entonces simplemente no eres un seguidor de Cristo y no te has arrepentido. No sé si pueden ver dónde está la relación arrepentimiento con poner la voluntad de Dios antes que la nuestra. Porque mientras pongamos nuestra voluntad primero que la de Dios, es cuando nosotros vamos a estar lejos del arrepentimiento porque nuestra voluntad va a ser pecar, pecar, pecar. Pero nuestra condición caída, eso es lo que nos llama. Si alguno pues, no tiene un poco claro esto, acuérdense que yo estoy hablando también, ya hemos hablado de la doctrina de la depravación radical, que también está en los videos de YouTube. Ponen ahí depravación radical o depravación total, que es el título, pero después en la misma clase yo les expliqué que vamos a llamarle mejor depravación radical. Así que eso es lo que quiere decirnos aquí el Señor. Entonces, bueno, esta pregunta era antes de decir todo lo que dije, que nos enseña este pasaje sobre lo que significa poner a Cristo primero. Bueno, ya yo le respondí, no se preocupe. Igual, pregúnteselo como forma de repaso para ver si usted entendió lo que significa este pasaje. Eh, Negarse al yo se encuentra en el corazón del arrepentimiento bíblico. Te arrepientes cuando reconoces que eres un pecador y tomas la determinación de poner a Cristo primero. Es lo que le estoy diciendo. Te arrepientes cuando reconoces que eres un pecador y tomas la determinación de poner a Cristo primero. Como reconozco que soy un pecador, no me puedo poner a mí primero porque siempre voy a ir a la deriva. Entonces pongo a Cristo primero porque Él es la esperanza de la gloria. Entonces, es parte del arrepentimiento esto. Jesús está diciendo que debemos renunciar o morir al derecho de dirigir nuestras propias vidas. Note lo fuerte que es esto. Note lo fuerte que es esto. Jesús está diciendo que debemos renunciar o morir al derecho de dirigir nuestras propias vidas. ¿Por qué? Repito una vez más, para que usted le quede bastante claro, porque si tú diriges tu vida a tu gusto, a tu conveniencia, bajo tu concupiscencia, en tu condición caída, aunque hayas sido regenerado, si tú no vienes en arrepentimiento a Dios y no lo pones al primero, tal vez dos cosas pueden pasar. O esa regeneración no se ha dado, o simplemente estás terco peleando con, con Dios. Y eso no es nada saludable, pelear con Dios. Así que hay personas que en la iglesia, a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, eh, quieren vivir un cristianismo donde tengo a Dios, pero tengo a Dios mientras hago todo lo que me plazca, todo lo que me dé la gana. Y bueno, Dios es el que sirvo los domingos, que voy y le canto unos cantos, escucho una prédica, pero en la semana vivo yo, reinando yo, haciendo lo que me da la gana bajo mis propios placeres y deseos. Esas personas están viviendo engañadas porque eso no es el cristianismo. Yo quiero que usted le preste atención a eso, hermano. Jesús está diciendo que debemos renunciar al derecho de dirigir nuestras propias vidas. En el arrepentimiento, la voluntad de Dios está antes que la nuestra. Y voy a ilustrarlo con un ejemplo más.
Y paso a la siguiente diapositiva. Si yo quiero ser un borracho, y yo digo, bueno, mi voluntad es que, y mi pensamiento, y mi deseo, y mi concepto es que esa borrachera no para nada me afecta, y que eso no le afecta a Dios para nada. Y yo estoy poniendo mi voluntad primero, antes que la de Dios, cuando Él ha dicho que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Y esto es un ejemplo. Cada vez está muy relacionado con lo que prediqué el domingo pasado y este domingo, ayer, tiene que ver mucho con esto de que a veces queremos dirigir nuestra vida sin tener en cuenta a Dios. Hacemos planes para el futuro sin tener en cuenta a Dios. Nos olvidamos de las palabras de Santiago. Santiago dice claramente, eh, voy a buscarlo rapidito para mostrarle. um, a ver dónde está Santiago. Ya voy, Santiago. Creo que estrena. Ya les digo dónde está, dónde está. A ver. Ajá. Santiago 4:13. Dice así: oíd ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Dice el versículo 14. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Versículo 15. Más bien debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello o aquello. Pero mira lo que dice el versículo 16, ojo, pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia, y toda jactancia semejante es mala. Oh, ¿se da cuenta? Ahora, no voy a entrar mucho en el pasaje de Santiago. Bueno, es que no puedo entrar en cada pasaje que luego en detalle porque si no nos vamos a otro lado. Pero note esto lo que dice Santiago. O sea, él está diciendo que es arrogancia que yo diga que voy a hacer algo mañana o pasado sin tener en cuenta a Dios. Ahí, lo deja ahí, lo deja ahí para que usted se examine. Yo no sé si a usted le parece fuerte esto, pero digo, esto es fuerte. Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, a menos que no creamos en la inspiración divina, ¿no? En la escritura, pero, o plenaria y verbal, pero digo, si creemos en la inspiración plenaria y verbal, eso fue inspirado por Dios. Y Santiago dice que es arrogante decir, hacer mis planes sin tener en cuenta a Dios. Yo no quiero que levante su mano, hermano, pero ¿cuántos de nosotros han hecho planes sin tener en cuenta a Dios? Dígame. No me diga, no me diga, mejor no me diga. Digo, es una pregunta retórica. Respóndasela a usted. Pero, hermanos, me atrevo ante Dios a asegurar que la mitad, por mínimo, la mitad de lo que estamos aquí, hacemos planes sin tener en cuenta a Dios. Y eso es un ejemplo nada más. Por eso les iba a ilustrarle un poco más eso. Eso es un ejemplo nada más, un ejemplo más pequeño de cómo nosotros somos de falsos cristianos cuando nosotros ponemos nuestra voluntad encima de la de Dios. No, yo voy a hacer esto, no, yo voy a hacer esto, no, que yo voy a ir a esto, voy a hacer esto, voy a hacer todo mi voluntad, nunca pensando en lo que Dios quiere para mí. Nunca pensando en qué es lo que Dios quiere. Bueno, Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, el hermano de Jesús, Santiago, San Jacob, ¿sabe lo que dijo? Que eso es arrogancia, es jactancia. Y eso es lo que está hablando
este pasaje de Marcos. Si nosotros ponemos nuestra voluntad, mi voluntad no es que yo lo voy a hacer, yo no sé si Dios está de acuerdo, yo lo voy a hacer, esos son mis planes. Yo estoy siendo un arrogante y la arrogancia es pecado. Y Dios dice en los salmos que mira de lejos al altivo. Hermano, por favor, yo me demoro aquí un poquito en esta parte, porque yo creo que bueno, todo lo que vamos a ver ahorita, bueno, lo que veremos en las próximas sesiones también, es algo que nos confronta. Por eso no podemos decir, yo soy cristiano, y hablar siempre, no, yo voy a hacer, voy a volver, mis planes son estos, mis planes son aquellos, sin tener en cuenta si de verdad Dios quiere que yo haga eso. Yo no puedo llamarme cristiano si yo hago planes ajenos a lo que Dios quiere para mí. Vivo mi vida gobernada por mí, gobernada por lo que yo quiero hacer sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Dice aquí, hermano Didier, el altivo es para el que es cristiano. ¿El altivo es para el que es cristiano? Bueno, la pregunta no la entiendo bien, pero si es que, si la pregunta es que si el pasaje se refiere al altivo, al que es cristiano, el pasaje se refiere, el salmista se refiere a todo el que es altivo, a todo el que es altivo. Ahí hay un artículo que implica que es general a todo el que es altivo. Eh, Dios mira de lejos. Y mirar de lejos, hermano, no es nada bueno. No es nada bueno. Es una figura de lenguaje también que implica que simplemente no estás con Dios. Ahora, es que ahí donde está el asunto. Si yo digo, bueno, es cristiano, bueno, es que si es altivo, si pone su voluntad primero, hermano, déjeme decirle pues que no es cristiano. No es cristiano. Y ojo, 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 yo no estoy jugando quién es cristiano y quién no es cristiano. La Biblia dice, quien hace estas cosas no debe ser un cristiano. O sea, yo no estoy evaluando quién es cristiano y quién no. Es la Biblia la que evalúa quién es cristiano y quién no. Una persona no anda en arrepentimiento, una persona es egocéntrica, egoísta, solo piensa en él, solo piensa en sus planes. Bueno, no es cristiana. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice. No, hermano, es porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Discútale a la Biblia, discútale a Cristo, ráyese con Cristo, no eso con Cristo y váyase a la iglesia o váyase al cristianismo o viva su vida como le da la gana. Sí, bueno, sí, de hecho ya se puede hacer así, porque si no estás poniendo la voluntad de Dios primero que la tuya, ya la estás viviendo como te da la gana, aunque vayas a una iglesia. Así que con respecto a la pregunta del hermano Didier, todo el que es altivo, es decir que un cristiano es altivo, no debería ser. No debería ser. Decir que un cristiano es egocéntrico no debería ser. Decir que un cristiano es egoísta no debería ser, porque son términos que se oponen, que se oponen. La mayor, el mayor, digamos, enemigo de negarse a sí mismo es el egoísmo. Escúcheme, el mayor enemigo de negarse a sí mismo es el egoísmo, porque el egoísmo es me pongo a mí mismo como centro. Solo importa lo que yo quiero, solo importa lo que yo pienso y solo me importa mi opinión y lo que yo, o sea, mi voluntad, mis deseos. Eso es. Dice Manuel aquí, porque un cristiano conoce la escritura. No, hermano, el diablo conoce la escritura y se la citó a Jesús en la tentación. Y el diablo no es cristiano. Y el diablo le citó la Biblia a Cristo. Le dijo, oye, por si está escrito que a sus ángeles vendrá y no te deja que tu piel tropiece en piedra. El diablo conoce la Biblia muy bien. El diablo se la sabe más que muchos cristianos. Así que el que conozca la escritura no lo hace a uno ser cristiano. El que hace a uno que sea cristiano, lo que hace que uno sea cristiano no es conocer la escritura, sino vivir las escrituras. Vivir las escrituras es ser cristiano. Y vivir la escritura me lleva a que el egoísmo no es compatible. Por ejemplo, no es así, no es lo que la escritura me llama. Si yo vivo la escritura, me niego a mí mismo. Si yo conozco la escritura y la vivo, entonces me niego a mí mismo. Pero si solo la conozco, yo puedo decir, bueno, la Biblia dice, me niegues a sí mismo y tome su fruto, pero a mí me da igual. Eso, aunque la conozca, no lo lleva a ser cristiano. Y quiero que usted piense en eso, hermana. Piense en eso. Así que el arrepentimiento, que es uno de los 5 puntos que tiene que ver con lo que es el cristianismo, el verdadero cristianismo, ojo. Ahora, el cristianismo inventado, que quieran vivir el que le da la gana, ese es su problema, porque el cristianismo bíblico, el quinto punto del arrepentimiento, y hemos visto que implica lo que Jesús mismo dijo: niéguese a sí mismo, tome su cruz
y sígame. Note una vez más la fuerza. Negarse a sí mismo, o sea, yo no es mi voluntad, sino la de Dios. Ajá, ahora tomo mi cruz, o sea, me sacrifico y sígueme. Y sigo entonces a Cristo. Y luego viene cuando él dice, porque todo el que quiera salvar su vida, o sea, todo el que no quiera negarse a sí mismo, todo el que no quiera cargar su cruz, perderá su vida. Todo el que no me quiera seguir, perderá su vida. Pero el que quiera perderla, negándose a sí mismo, y por causa del evangelio, entonces salvará su vida. Es sencillo, hermano. Usted no puede decir el día de mañana, el día del juicio, usted no puede decir que nadie le dijo eso porque yo se lo estoy diciendo hoy. Cuando el Señor juzgue a cada uno según sus obras, ustedes no pondrá a decir, no, que yo no sabía que era negarse a sí mismo. Ya, yo se los he dicho, se lo he explicado, le he puesto ejemplos, le he buscado otros pasajes. Ya yo no puedo hacer más por usted que esto, que decírselo. De allí viva como le da la gana, como quiera tomarlo. Yo espero y mi oración es que esto ustedes le entre en la cabeza, le entre en el corazón, los lleve a reflexionar, los lleve, y yo no hablo de esto como que yo, como dice Pablo, no es que lo he alcanzado yo, sino que prosigo igual como ustedes a la meta. Tampoco estoy poniéndome yo del lado del perfecto y santo, no me libre. Pero así como esta verdad me confronta, esta verdad yo espero que les confronte a ustedes también. Entonces, debemos de estar dispuestos a que Jesús se convierta en el Señor de todo. Ojo, ojo, hermanos, el Señor de alguna parte de mi vida. No, bueno, yo soy cristiana o cristiano hasta cierto punto, pero en esto ya esto es mi deseo. Ya allí Dios no manda. Que pues yo puedo leer la Biblia, yo puedo ir a la iglesia, yo puedo cantar, está bien, yo puedo escuchar la prédica esa larga de Pablo, yo puedo escuchar todo eso, pero bueno, esto a mí me gusta y esto sí quiero que sea así y esto sí yo no lo negocio. Esto es así y punto. Bueno, lastimosamente, hermanos, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es estar dispuesto a que Jesús se convierta en el Señor de todo, de todo. Ojo, hermanos, si tú quieres que Jesús sea el Señor del 90% de tu vida, no eres cristiano. Y obviamente no estarás viviendo en arrepentimiento y ya sabes las consecuencias que eso lleva. Entonces hay que estar dispuesto a que Jesús se convierta en el Señor de todo. Y este es el principio del arrepentimiento. Porque como Él es el Señor de todo, en cada área de mi vida que yo le falle, sé que le pertenece a Él y tengo que pedir perdón. Tengo que venir en arrepentimiento. Eso es lo que significa, hermano, que Jesús sea el Señor de todo. Si Jesús no es el Señor de todo, no me arrepentiré de esos pecados que cometo en la parte donde Él no es el Señor. Ahora, eso no hace que sea inválido el pecado. Escuchen, hermano, igual se juzgará por eso. Solo que, bueno, nosotros queremos engañarnos a nosotros mismos. Y eso es muy triste. Así que pensemos en eso, hermano. Lo que esto significa en la práctica, o sea, ¿qué significa? Porque este conocimiento en la práctica es un trabajo progresivo a medida que crecemos en esta nueva vida por su espíritu. O sea, esto renunciar a todo y que Él sea el Señor de todo va a ser un trabajo progresivo. Lo que no puede ser algo estático. Eso sí no puede ser. Que no se note o que es algo estático. Tiene que ser algo que se vea. Es progresivo, en algunos será más rápido, en otros será más lento, de acuerdo al Espíritu, como quiera en cada persona obrar, porque yo no soy el Espíritu Santo, ni soy Dios, ni soy Jesús. Él obra como le plazca y Él conoce los procesos de cada uno, cómo va a ser. Pero lo que no se puede es estar estático. Eso no es de acuerdo a las Escrituras. O se renuncia a todo y se pone a Jesús como el Señor de todo, o simplemente no, no eres cristiano. No eres cristiano. Tal vez alguno diga, bueno, pero entonces solo los cristianos se salvan. Bueno, se salvan los que creen en Jesús. Y los que creen en Jesús se llaman cristianos. Y los que creen en Jesús son los que se niegan a sí mismos y toman su cruz y sígueme. Porque Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, bueno, no, y el budista y el otro ya, bueno, es que, bueno, si analizamos cada una de esas religiones, vamos a ver que
ninguna. El budismo no promete salvación para todo. En el budismo inclusive hay condenación para algunos que hacen el bien en vida, hay condenación después de la muerte y van a pagar luego. O sea, el budismo no, por decir una, el hinduismo tampoco. O sea, ninguna, o sea, es que ponerse a hablar de eso ahorita no tiene sentido. Nada más quiero, porque cuando hablamos de que solo cristiano es salvo, la gente dice, ay, pues solo, o sea, nadie más. Bueno, nos guste o no, hemos hablado en otra ocasión de que Jesús no es un salvador, como si, bueno, fulano es un salvador, este es otro salvador y Jesús es un salvador. No, Jesús es el salvador, es el salvador. Solo hay un salvador, Jesús. Y él dijo, bueno, si alguien quiere venir después de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Eso se llaman cristianos, ¿ya? Así que, o seguidores de Jesús, o ponga el nombre, el nombre que quiera, pero no va a cambiar lo que implica. Cuando nos arrepentimos, nos apartamos del pecado y rendimos nuestras vidas y nuestra voluntad al hecho dado por Dios a Jesús de ser nuestro Rey. Cuando nos arrepentimos, nos apartamos del pecado y rendimos nuestras vidas y nuestra voluntad al derecho dado por Dios a Jesús, porque Dios le da el derecho a Jesús, porque dice en Filipenses que lo estoy y lo puso su nombre sobre todo nombre, para que ante él se doble toda rodilla. Ese derecho se lo dio Dios a Jesús de que sea nuestro Rey.